Pero Cristo nos habla también acerca de la gravedad del tropiezo. No solamente las personas o los involucrados en el tropiezo y el significado del tropiezo, las formas de tropezar, pero la gravedad. Mateo capítulo 18 nos dice en el versículo 6, a la mitad, dice: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús con estas palabras está mostrando cuán grave es este pecado de hacer tropezar a uno de estos más pequeños que creen en mí. Cuán feo, cuán grave, cuán horrendo es causar que otro tropiece, sea a través de nuestro mal ejemplo, sea que lo incitamos o invitamos a pecar, o sea que lo influenciamos a pecar contra su propia conciencia débil. Y Jesús habla acerca de que esto es tan grave que se compara, o sea, mejor sería, en vez de hacer tropezar a otro, a un pequeño que cree en mí, mejor sería experimentar una clase de muerte horrenda, que es colgarse una piedra de molino de asno en el cuello y arrojarse al mar, a lo profundo del mar. Una piedra de molino de asno era una piedra de grande. Los molinos que molían el trigo para hacer la harina, habían molinos pequeños que eran llevadas o movidas por personas, muchas veces esclavos o siervos, y esos eran piedras más pequeñas, pero habían piedras grandes que eran molinos que eran actuados por asnos o por animales. Y estos animales iban girando alrededor de una piedra grande que actuaba como base. Allí se colocaba el grano. Y había una piedra redonda grande con un palo que estaba adjunto, atado al asno. Y ese asno giraba alrededor de esta base de piedra. Y a medida que iba girando, esta rueda iba girando sobre esa otra piedra. Y ahí, entre medio de las dos piedras, estaba el grano que era molido y era aplastado por esta piedra grande y pesada. Esa piedra grande y pesada es esta piedra de molino de asno. Era muy inmensa. Los molinos estaban conformados por esa manera, ¿no? Con esa piedra grande de base, esa piedra circular que giraba alrededor. Y la piedra entonces del molino pesaba aproximadamente 1,5 toneladas. Y Jesús dijo que antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería colocar una de estas grandes piedras de 1,5 toneladas alrededor del cuello, tan pesada que uno no puede zafarse, atarse esa piedra al cuello y tirarse en los profundos del mar y morir de una manera tan agonizante como esa. Ahora, Jesús no estaba diciendo: si has hecho tropezar a un niño, entonces tírate al mar. Jesús no estaba diciendo eso. Está haciendo una comparación. Está haciendo la comparación. ¿Qué es peor? ¿Hacer tropezar a uno de estos más pequeños o morir de esta manera horrenda? Y Jesús dice: es peor hacer pecar a uno de estos pequeños que creen en mí. Jesús está comparando esto para mostrar la gravedad de hacer tropezar a otros. Algunas veces pensamos: estos son pequeños, son insignificantes, estas personas, ¿qué van a hacer para el Señor Jesús? Sea que estamos hablando de niños que creen en Cristo, sea que estamos hablando de nuevos creyentes que, a pesar de que están vigorosos para el Señor, no conocen mucho del Señor, y pensamos: bueno, pero ¿qué van a hacer? O quizás algunos creyentes que nosotros consideramos que no son tan importantes para la obra del Señor, quizás no lo veamos con muchos talentos o con muchas habilidades. Y pensamos y menospreciamos a esos creyentes y no creemos que es muy importante la clase de influencia que tenemos en su vida. Y menospreciamos o le damos poco valor a la conducta, a las palabras y las actitudes que tenemos delante de estas personas. Y Jesús nos dice que es tan horrible hacer pecar a otra persona que creen en Él, que sería mejor
morir de esta manera horrenda. Jesús está advirtiendo la solemne gravedad de hacer tropezar a un nuevo en Cristo. Y de tal forma que, como que dijese, es preferible morir que llegar a tropezar a uno de estos pequeños. Ahora, ¿qué debemos hacer con un tropiezo? Creo que todos debemos darnos cuenta que hemos sido de tropiezo a otros en algún momento de nuestra vida. Quizás estamos siendo de tropiezo hoy mismo. Y estás ahí dándote cuenta de la solemnidad de esta situación, dándote cuenta de aquellos niños en Cristo, o aquellos niños que creen en Cristo, o aquellas personas que en tu mente han sido insignificantes y no te has cuidado en tu conducta espiritual, en tu conducta cristiana, en tus palabras o en las actitudes que has tenido, y has hecho tropezar de alguna manera a estos más pequeños. Y decís, ¿qué debo hacer? Nuevamente, Cristo no está diciendo, colócate una piedra de molino de asno en tu cuello, átatelo y échate al mar. Esa no es la cuestión. La cuestión es arreglar lo que hemos hecho. ¿Y cómo podemos arreglar esto? En primer lugar, confesar a Dios y a los que hemos ofendido que nosotros hemos sido de tropiezo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda la maldad. Este pecado de causar que otro tropiece puede ser perdonado y puede ser limpiado por la sangre del Señor Jesús. Pero tienes que reconocerlo primero. Tienes que confesar a Dios que has sido de tropiezo a otros más pequeños. Debes también confesar a esa persona, a esos a los cuales has ofendido o has causado que pequen, o has incitado o invitado a pecar, o has manchado la débil conciencia de sus mentes. Y confiésale, hermano, hermana, yo he sido causa de tropiezo para vos, en esto o en lo otro. Te lo confieso, lo reconozco, he cometido un error, he pecado delante de ti. Y te pido perdón. Pero también vemos en Romanos capítulo 14, versículo 13, las palabras del apóstol Pablo que nos instruyen a qué debemos hacer. Romanos 14, 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No debemos juzgar a los demás, decir, pero vos sos débil de conciencia. ¿Qué culpa tengo yo que vos sos débil de conciencia si sos nuevo en Cristo? No debemos juzgar a los demás. Más bien debemos decidir, tomar una decisión de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso tiene que ser una decisión en nuestro corazón de que no vamos a hacer ninguna cosa, sea en palabra, en conducta o en actitud, que pueda causar tropiezo en otra vida. Que vamos a vivir en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, de una manera íntegra, de una manera cuidadosa, de tal manera que no estamos pensando en mis libertades, en lo que yo puedo hacer o en mi comodidad, sino estoy pensando en el bienestar espiritual de los demás. En la débil conciencia, en la vida espiritual nuevita, en la situación de que hay niños que me están viendo y están imitando lo que yo estoy haciendo, y yo debo conducirme rectamente e íntegramente en mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad, con mucho cuidado. No ser descuidados como antes. Tomar esa decisión de decir, de ahora en más voy a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para no cometer ninguna cosa que pueda ser de tropiezo o de ofensa a otros. En vez de mirar a mi propia vida y mis propias libertades y mi propia comodidad, voy a estar pensando y concentrándome pensando en la necesidad espiritual de otros de ver un buen ejemplo en mi conducta, en mis palabras y en mis actitudes. Muchas veces nosotros tenemos cuidado de qué clase de palabras o conducta ven las personas de afuera, pero no cuidamos las palabras, la conducta y las personas con nuestro cónyuge o con nuestros hijos en el hogar.
descuidamos nuestro ejemplo ahí. Y hermanos, ahí es donde también cuenta. Obviamente tenemos que cuidar lo que decimos y lo que hacemos delante de otros afuera de la casa, pero tenemos que cuidar también lo que decimos y hacemos dentro de nuestro hogar. Porque podemos causar que nuestra familia tropiece. Y debemos decidir vivir de una manera íntegra dentro y fuera del hogar, no pensando en nuestra comodidad ni en nuestras propias libertades, sino pensando en la situación y en las necesidades espirituales y en la condición espiritual de los demás, de aquellos que nos ven. Y decidir mentalmente de no poner un cabo suelto o un tropiezo o algo que sobresale para que otro caiga. El profeta Isaías dice esto en Isaías 57:14, clama, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Identificar aquellas cosas que están en nuestra vida, que causan tropiezo a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos en la fe, a los nuevos creyentes, a los niños de nuestra congregación, a aquellos creyentes que nos están mirando. Decidir no poner piedra de tropiezo, no ser piedra de tropiezo y quitar los tropiezos de nuestra vida que causan tropezar a los demás. Por último, me gustaría ver en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. El apóstol Juan nos muestra una marca de la madurez espiritual, una marca del verdadero cristiano. ¿Cómo vive un verdadero cristiano? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. Aquí en el versículo 10, el apóstol Juan dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en luz. Permanece en luz es la cualidad de aquel verdadero cristiano, aquel que tiene comunión con Cristo, que es la luz del mundo. Aquel que tiene comunión con Dios, que es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Aquel verdadero cristiano ama a su hermano, y lo ama de tal manera que no hay tropiezo en él. Si identifica algún tropiezo en su vida, lo reconoce, lo confiesa y se aparta para no hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en Cristo. Hermanos, que el Señor nos dé su gracia para que podamos identificar los tropiezos en nuestra vida, confesarlos a Dios y a aquellos a los cuales hemos ofendido, y decidir no poner más tropiezo en nuestra vida, quitar esos tropiezos para poder ser buenos ejemplos, para que en nuestra conducta, en nuestras palabras y en nuestras actitudes podamos ser ejemplos dignos de imitar de aquellos a los cuales influenciamos. Que el Señor los bendiga.